Vemos que Dios se manifestó a sí mismo en la carne para poder sacrificarse. Pero cuando abrimos el libro para investigar más sobre quién es Dios, nos encontramos con todo tipo de diferencias, las mismas que han llevado a la iglesia a separarse en miles de denominaciones. Por ejemplo, cuando lees el Antiguo Testamento, encontrarás que Dios se proclama a sí mismo como un solo ser, un Dios de poder totalitario y celoso que estaría dispuesto a hacer lo que sea con tal de llevar a cabo su propia ley. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos con un Dios que se manifiesta a sí mismo en tres aspectos diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También podemos ver que en el Nuevo Testamento Dios está lleno de amor y es totalmente diferente al Dios del Viejo Testamento. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Dios es uno solo? ¿O son tres? ¿Es un Dios de amor eterno? ¿O será un Dios de venganza y ley? Para poder contestar estas preguntas, tenemos que mirar más de cerca la deidad de Dios y entrar más profundamente en su persona para poder entender estos misterios. Si existe o no la Trinidad, y si hay justificación para cada asesinato y cosa terrible que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Todo esto y más. Así que, comencemos. Primero, observemos el misterio de la identidad de Dios. ¿Será uno? ¿O serán tres? Muchos cristianos opinan que la Trinidad es una mentira, y el Dios de la Biblia solo es uno, manifestado en Jesús. Y una de las maneras en cómo lo prueban es basándose en las creencias de antiguas civilizaciones, las cuales también creían en una Trinidad, ya sea los griegos, los hindúes, los egipcios y docenas de otras civilizaciones antiguas. En cambio, estos cristianos solo creen en el Dios de Israel, manifestado en Jesucristo, y también lo llaman por sus otros nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Adonai, que significa Señor, y se utilizaba más comúnmente por los judíos, ya que Jehová era demasiado sagrado para que cualquiera lo utilizara. También utilizan El Shaddai, que significa el poderoso de Jacob, el Roi, que significa el Dios que ve, el Olam, que significa Dios eterno, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, el cual era un nombre que usaban los judíos cuando estaban en necesidad de Dios, Jehová Rafa, que significa el Señor que sana, el cual era invocado cuando necesitaban sanación por enfermedad, Jehová Nisi, que significa el Señor nuestro estandarte, y se usaba antes de entrar en batalla contra otros pueblos, ya que Dios siempre les daba la victoria. El Elyon, que significa el más alto, y Jehová Shalom, que significa el Señor de paz, entre muchos otros nombres que estos cristianos usan para llamar a nuestro único Dios de este mundo. Y el pensamiento central de su creencia en Dios es que es Jesucristo el único Dios que siempre ha existido, desde el que creó el mundo en el Génesis hasta el que se le apareció a Moisés en el desierto, desde el Mesías que caminó sobre la tierra hasta el Padre que estaba en el cielo cuidándolo. Todo es Jesús. Estuvo en el cielo como Jesús, bajó a la tierra como Jesús, donde toda la plenitud de la deidad de Dios habitaba en él, y fue recibido arriba en gloria como Jesús. Este es el pensamiento principal de estos cristianos. Por otra parte, tenemos a otros cristianos que sí creen en la Trinidad. Creen en un solo Dios manifestado en tres aspectos, pero que a la vez son uno solo, con Jesucristo como el centro de la Trinidad. Y la manera como explican esto es que utilizan pasajes bíblicos para defender su creencia, tales como 1 de Juan capítulo 5 verso 7, que dice: porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. También defienden sus creencias en un Dios trino con relatos bíblicos, como el del bautismo de Jesús, donde el cielo se abrió y salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia.
Aquí podemos ver que el Padre de Jesús está en el cielo y describe a Jesús como su Hijo amado. Y lo mismo pasa en el monte de la Transfiguración, donde sale una voz del cielo y le dice a los discípulos que a Jesús es a quien tienen que escuchar. También hay otro relato en Génesis, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, utilizando la palabra Elohim, que es el plural de Eloa o dioses. ¿Será que habrán otros dioses? Pues no, porque Él mismo nos dijo que Él es uno en Deuteronomio 6:4. Así que ¿será que estaba hablando con los ángeles? Pues no, porque los ángeles no tienen poder de creación. Y Él dijo: hagamos. Así que si Dios es solo uno, pues ¿con quién estaba hablando? ¿Será que solo dijo hagamos para confundir a la gente? Pues no, porque Dios no es el autor de confusión. Así que ¿con quién hablaba? Pues los cristianos que creen en la Trinidad te dirán que estaba hablando con las otras dos personas que componen la deidad de Dios. Y como existen muchos ejemplos de un Dios trino, como cuando Jesús dijo que Él trabaja y su Padre también trabaja, cuando les explicó a los fariseos que su Padre era a quien ellos llamaban Dios, o cuando nos dijo que toda la autoridad que Él tiene viene del cielo y no es suya propia, o cuando dijo que Él no perdería ni una sola oveja de las que su Padre le entregó. Y por supuesto, ¿cómo olvidar? Él mismo nos dijo que al subir al cielo, Él estará a la diestra de su Padre, y que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera Él mismo, sino que solo su Padre lo sabe. Esta evidencia bíblica nos habla de un Dios que se manifiesta a sí mismo en tres aspectos, pero aún así sigue siendo uno. ¿Pero y cómo es eso? O eres tres, o eres uno. Pero no puede ser algo entre medio. Bueno, al principio dijimos que Dios es trascendiente y que está afuera de toda la creación, lo que significa que las leyes de este universo no le aplican a Él. Así que si Dios quiere que 1 más 1 sea 3, pues Él puede hacerlo. Pero como nosotros, que sí estamos en este universo regido por las reglas que hay en él mismo, podemos explicar algo inexplicable? Bien, veámoslo de esta manera. Aquí tenemos un plano de 2 dimensiones y ahora tenemos un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano de 2 dimensiones. Así que de esta perspectiva, el objeto tridimensional está en la parte de arriba y en la parte de abajo del plano de 2 dimensiones. Así que imagínate que tú vives en un plano de 2 dimensiones y al ver el objeto de 3 dimensiones, según el Nuevo Testamento, esto es lo que verías, ya que Dios se manifiesta en 3 aspectos, pero todos sabemos que en realidad Dios es solo uno, es único, solo que lo estamos viendo de una forma que no somos capaces de entender. La naturaleza trina de Dios es tan obvia que las cosas más importantes de su creación las creó en pares de 3. Por ejemplo, tenemos el espacio, que es largo, por ancho y profundo, 3 en 1. Tenemos el tiempo, que es pasado, presente y futuro, 3 en 1. Tenemos el agua, que es el líquido que nos da vida, que está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, 3 en 1. Y por supuesto, nosotros los humanos también somos 3 en 1, ya que tenemos un alma, que es nuestra esencia, lo que somos. Tenemos un cuerpo, que es el vehículo que necesitamos para poder andar en este plano físico. Y tenemos un espíritu, que es lo que nos da vida. ¿Lo ven? 3 en 1. Pero veámoslo de un punto de vista bíblico. En el Antiguo Testamento, Dios nos deja ver sus características y atributos. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice que Dios creó el mundo con su sabiduría. Pero también el libro de Proverbios describe la sabiduría como una persona aparte, algo así como un compañero de trabajo, donde Dios la utilizó para crear el mundo. Y lo mismo sucede con la gloria de Dios, la cual aparece varias veces en la Biblia como una figura humana sentado en un trono rodeado de fuego. También podemos utilizar la palabra de Dios, la cual es hablada por Dios, pero algunas veces
la palabra o el verbo de Dios, aparece como una persona aparte de Dios. Pero a pesar de que los atributos de Dios parezcan otros dioses o personas derivadas o distintas de Dios, aún así los autores de la Biblia creían en que solo existe un solo Dios único y poderoso, solo que esta es la manera en que deciden describir su identidad, la cual es de un solo Dios manifestado en múltiples personajes, pero sigue siendo uno solo. Son sus características distinguidas de Él, pero a la misma vez son la misma que Él. Y una vez aprendes a distinguir la identidad múltiple, pero a la misma vez singular de Dios, comienzas a verla en toda la Biblia. Y esto lo podemos ver en los primeros versos de Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aquí la Biblia se refiere al Espíritu de Dios como su presencia personal dentro de la creación, la cual nosotros no podemos percibir a simple vista. Así que aquí la Biblia nos presenta al Espíritu de Dios como algo distinto a Dios, pero a la misma vez es Dios, ya que no nos dice que era Dios el que se movía por las aguas, sino que era su Espíritu, el Espíritu de Dios. También podemos encontrar otro personaje en el Antiguo Testamento que es distinto a Dios, pero a la misma vez es Dios. Y este lo encontramos en el libro de Daniel, el cual nos presenta al Hijo del Hombre. Aquí Daniel tuvo un sueño donde aparecería un personaje llamado el Hijo del Hombre, que significa miembro de la humanidad. Y en este sueño, Daniel puede ver a este hombre ascendiendo al cielo muy alto hasta donde está Dios. Y luego, este hombre se sienta a la diestra del trono de Dios, y toda la humanidad adora a este hombre junto a Dios. Así que podemos ver que en este sueño, Daniel nos presenta a este hombre como uno que es parte de la identidad de Dios, o sea, el mismo Dios. E igual que el Espíritu de Dios que aparece en Génesis, el Hijo del Hombre es distinto a Dios, pero a la misma vez es Dios. Y esto se pasa también al Nuevo Testamento, donde aparece Jesús, y él se hacía llamar a sí mismo como el Hijo del Hombre, igual que en el sueño de Daniel. Y lo que Jesús nos quería decir es que Él es Dios hecho hombre, y que su misión era unir a todos los hombres con Dios a través de su sacrificio. Así que básicamente, los evangelios nos enseñan que Jesús era un hombre, pero a la misma vez era Jehová, o Yahvé, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, el Dios de Israel. Y como prueba de esto, Jesús iba de un lado a otro, diciendo y haciendo cosas que solo Yahvé podía hacer, como resucitar personas y perdonar pecados. Así que la Biblia nos enseña que Jesús era un hombre distinto a Dios, ya que tenía padecimientos como cualquier otro ser humano, pero a la misma vez es Dios. Y si recuerdan bien, hace un rato hablamos de los atributos de Dios: el verbo o la palabra, la gloria y la sabiduría. Y son justamente estos atributos los que utilizan los apóstoles para describir la identidad de Jesús en los evangelios. Por ejemplo, ellos le llaman a Jesús la gloria de Dios. También le llaman la sabiduría de Dios. Y Juan le llama el verbo de Dios, por el cual todas las cosas fueron hechas. Y luego dice que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿Que Jesús era con Dios al principio, pero a la misma vez era Dios? Parece complicado, pero si has estado prestando atención al video, pues ya habrás notado que Dios es solo uno, pero se manifiesta en personas diferentes. Por ejemplo, Jesús, quien era el mismo Dios hecho hombre, aún así hablaba siendo el mismo Dios que Jesús. Y Jesús describe a su Padre como una fuente de amor infinito, tanto así que Jesús nos dijo que el Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así que Jesús está afirmando que antes que existiera el universo, ya Él estaba con su Padre, quien siempre lo ha amado. Y si volvemos a la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre que está en el cielo le dice a Jesús que es su Hijo amado, en ese instante desciende sobre Jesús el Espíritu de Dios. Sí, el mismo Espíritu que se movía por las aguas al principio del Génesis, ¿recuerdan?
Y es a través del Espíritu de Dios que nosotros podemos interactuar con lo divino. Y lo mismo podíamos decir de Jesús, quien siendo un hombre común y corriente, podía hacer cosas que solo Dios puede hacer. Y todo eso lo hacía a través del Espíritu, quien era el que le daba el poder a Jesús para que hiciera todos esos milagros y para que tuviera una relación íntima con el Padre. De la misma manera que hoy nosotros tenemos una relación íntima con Jesús a través del Espíritu. Y esto ocurre gracias a Jesús, que nos prometió que a través de Él, el Espíritu Santo vendría a nosotros para compartir el amor del Padre que Jesús también tiene. Así que al final nos quedamos con un solo Dios, quien decidió manifestarse a sí mismo en este mundo, en 3 personas al mismo tiempo. El Padre, quien es el origen de todas las cosas y de donde sale el amor que existe en el mundo. El Hijo, quien es la acción viva del Padre, aquel que escogió voluntariamente dejar su divinidad en el cielo para venir a la tierra como un hombre común y corriente, para mostrarnos la gloria de su Padre y salvarnos con su sangre divina. Y tenemos al Espíritu Santo, quien es el ser que carga con el poder divino de Dios y con quien podemos tener una relación íntima con Jesús. Es quien nos muestra la verdad de Dios y es la única parte de Dios que habita dentro de la creación. Es el mismo que se movía por las aguas al principio de la creación y que hoy se mueve a través de todos aquellos que creen en Jesús y nos da testimonio de Él. Así que al final podemos decir que Dios, sin duda alguna, es un solo ser único y perfecto. Y una vez entendemos todo esto, pues solo queda entender que para toda la creación, solo a través del nombre de Jesús es que podemos llegar al Padre. Solo a través de Jesús es que podemos salvarnos. Y solo a través de Jesús es que podemos conocer el amor verdadero. Así que la próxima vez que te pregunten quién es el verdadero Dios de este mundo, le respondes que su nombre es Jesucristo, el único ser que junto a su Padre y al Espíritu Santo conforman la deidad del único y perfecto Dios del cielo. Así que ya sabemos que cuando hablamos de la identidad de Dios, no se trata de entenderlo, sino de amar y aceptar lo que conocemos de Él. Así que Dios es solo uno y su nombre es Jesús. Pero ¿qué pasa cuando investigamos más allá y nos damos cuenta que la actitud de nuestro Dios era diferente en el Antiguo Testamento a la actitud de nuestro Dios ahora en el Nuevo Testamento? Pues es aquí donde comenzamos la segunda parte de este documental, en donde veremos el por qué la actitud de Dios es diferente a través de la Biblia, y si en realidad es el mismo Dios que está en ambos testamentos. Comencemos por los señalamientos más famosos, y estos son que el Dios del Antiguo Testamento es un homicida, tirano, asesino, demiurgo y destructor, un Dios sin piedad ni paciencia, un Dios totalitario y sin misericordia, temperamental y rápido para juzgar. En fin, totalmente diferente de Jesús, quien es un Dios de amor y justicia, de misericordia y de paz, tranquilo y tolerante. ¿Pero será esto cierto? ¿Será que hay 2 dioses diferentes? Aunque acabamos de explicar que Dios es solo uno a través de todas las Escrituras. Aún así, hay personas que no quieren aceptar que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús. Así que veamos cuáles son las acusaciones que hay en contra de Dios. Como evidencia de que Dios es un asesino y destructor sin paciencia, estas personas utilizan muchos relatos que existen en la Biblia, como lo es la historia de Sodoma y Gomorra, el gran diluvio, la destrucción de Jericó, los asesinatos de Samson, la muerte de los niños de Egipto y otros lugares, los 42 niños que se burlaron de Eliseo, etc. Existen muchos, pero muchos relatos que se utilizan para hacer ver a Dios como un tirano o Dios falso. Así que veamos algunos de esos ejemplos y la verdadera razón de por qué Dios los destruyó, y si Dios fue impaciente y sin misericordia. Primero, veamos la historia de Sodoma y Gomorra. La palabra nos dice en Génesis 13:13 que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y ya con este verso hay razones suficientes para destruirlos. Pero Abraham pensó como cualquier ser humano y le dijo a Dios que no podía destruir a los inocentes junto con los pecadores porque no sería justo.
Así que Dios le dijo a Abraham que si encontraba a 50 personas inocentes, perdonaría a toda la ciudad. Pero Abraham siguió insistiendo y siguió insistiendo hasta que Dios le dijo que si encuentra tan solo 10 personas inocentes en toda la ciudad, los perdonaría a todos. Así que Abraham terminó satisfecho porque no importa cuán perdida esté una ciudad, al menos 10 personas de entre miles deben ser inocentes, ¿cierto? Pues no, porque no se encontraron ni 10 personas inocentes en toda la ciudad. Y como evidencia de esto, tenemos a Génesis capítulo 19, versículo 4 al 5, que nos dice: todavía no se habían acostado, cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Así que aquí podemos ver cómo todos, desde el más joven hasta el más viejo, estaban corrompidos, y no había ni uno inocente. Así que Dios no tuvo más remedio que destruir la ciudad y acabar con todo ese pecado extremo que había en ella. También tenemos la destrucción de Jericó, la cual fue una de las más violentas en toda la Biblia, donde Dios ordenó el asesinato de todo hombre, mujer, anciano y niño, y hasta los animales y los bebés que todavía estaban de pecho fueron asesinados. ¿Pero por qué? Bueno, pues la palabra nos dice que los habitantes de Jericó eran personas malvadas, descendientes de la tierra de Canaán. Y la palabra nos dice en el Salmo 106, versículo 36 al 38, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de sus ruinas. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así que podemos ver que los habitantes de Jericó no eran nada inocentes, pero aún así, Dios no los destruyó al instante, sino que les dio tiempo para arrepentirse, ya que la única persona que se salvó en ese ataque fue una prostituta, la cual conocía de Jehová y de cómo asistía a Israel en sus batallas. Así que si una prostituta tenía conocimiento del Dios de este mundo y de su tierra Israel, pues los habitantes de Jericó también lo sabían, pero decidieron ignorar la verdad y luchar contra Israel. Así que fue su decisión enfrentarse a un pueblo que ellos sabían que estaba bendecido por el único y verdadero Dios. Otra historia es la de Samson, quien mató a 30 hombres tan solo por perder una apuesta. Y dice la palabra que fue por voluntad de Dios. Pero antes de llamar a Dios un asesino o homicida por permitir que esto pasara, veamos primero quiénes eran estos hombres y por qué Dios decidió matarlos. Sansón hizo una apuesta, y si perdía tendría que traer las ropas de 30 hombres para dárselas a los ganadores de la apuesta. Así que estos hombres amenazaron a la mujer de Sansón para que les diera la clave que les haría ganar la apuesta, o si no, la matarían a ella y a su familia. Así que Sansón los dejó ganar, y él tuvo que ir a buscar y matar a 30 hombres para quitarles sus ropas y dárselas a los otros hombres con quien hizo la apuesta. Y así fue. Sansón mató a 30 hombres para quitarles sus ropas. Y parece cruel, pero ¿quiénes eran estos 30 hombres que Sansón mató? Pues eran unos filisteos que adoraban a otros dioses y tenían el pueblo de Israel oprimido. Así que Dios utilizó a Sansón para pasarles juicio a los filisteos. Al final de la historia, podemos ver cómo Sansón mata a miles de filisteos como parte del juicio de Dios hacia ellos por tener a Israel bajo opresión. Y por último, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Así que toda persona era mala, y Dios decidió destruirlos a todos. Pero eligió salvar a Noé, y el arca se tardó 120 años en construir. Así que toda la gente tuvo más de un siglo para arrepentirse. Pero cuando Noé les advirtió del diluvio, la gente se burlaba e ignoraba a Noé. Así que al final, de miles y miles de personas, solo 7 fueron salvadas del diluvio, y el resto ignoró a Dios. Así que aquí tenemos otro ejemplo de la paciencia y la misericordia de Dios, donde les dio 120 años para arrepentirse, y no quisieron. Así que su destrucción fue causada por su propia ignorancia. Pero ya sé lo que están pensando. ¿Y qué pasa con los niños? ¿Acaso ellos no son inocentes? ¿Y aún así Dios los mató? Pues así es, ellos sí eran inocentes.
¿Acaso no se preguntan por qué Dios no les perdonó la vida y decidió matarlos como quiera, a pesar de que eran inocentes? Pues esta es la respuesta. Los niños que Dios mató eran niños que al crecer terminarían igual que sus padres, ya sea los de Egipto o los de Sodoma y Gomorra, etc. Si el padre era uno bueno, el niño también lo sería. Y si el padre era malo, pues el niño también lo sería. Y como ejemplo de esto, podemos ver que a través de la historia, los niños siempre terminan siguiendo los pasos de sus padres. Si el padre es granjero, pues el niño también. Si el padre es militar, pues el niño también. Y si el padre era un rey, pues tarde o temprano, el niño lo sería también. Y claro que en estos tiempos es diferente, pero en aquellos tiempos, esa era la tradición. Así que a todos los niños que Dios mató, los terminó salvando de un futuro como pecadores, donde sus almas se terminarían perdiendo al morir, por no creer en Dios y hacer el mal. Por ejemplo, los niños de Egipto tenían padres que eran militares y que adoraban a dioses falsos, así que ellos también hubieran terminado adorando dioses falsos y matando gente inocente a órdenes del faraón. Los niños de Sodoma y Gomorra hubieran crecido a ser igual de pervertidos que sus padres, donde eran homosexuales, violadores y no tenían ni un poco de moral. Lo mismo con los 42 niños que se burlaron de Eliseo. Todavía no tenían la madurez de entender las cosas de Dios y ya se estaban burlando de uno de sus profetas. Todos estos niños, Dios decidió matarlos para salvar sus almas antes de que tuvieran la capacidad y conocimiento de pecar conscientemente. Así que esas muertes violentas era la única forma de salvar sus almas, ya que a un niño no se le imputa un pecado. Así que como puedes ver, todos esos niños que Dios mató, lo hizo para salvarlos de una muerte eterna. Pero ya sé que todavía faltan los inocentes. ¿Por qué Dios mató a los ancianos y mujeres inocentes? Pues como ya les demostré, Dios siempre les da un tiempo para que se arrepientan o para que se alejen de los pecadores que serán juzgados. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra se encontraban los yernos de Lot, a los cuales Lot les advirtió de que la ciudad sería destruida. Pero estos no hicieron caso, así que también fueron juzgados. Así que como pueden ver, Dios solamente juzgó a los malvados, salvó a los niños y les dio una oportunidad a los inocentes para que se escaparan de ese juicio. Y aún así no lo hicieron. Así que Dios no es un tirano, ni un asesino, ni homicida, ni dictador, ni nada de esas cosas malas. Al revés, Dios es un Dios de todo tipo de terror sobre la humanidad. Es Jesús el que entrega a sus seguidores al anticristo para que nos persiga y nos mate. Es Jesús quien matará a todos los no creyentes con una serie de juicios y plagas. Y al final matará a billones de no creyentes con el resplandor de su llegada y la espada que sale de su boca. Así que según Apocalipsis, Jesús no es tan amoroso como ustedes lo hacen ver. Pero obviamente, todos los cristianos sabemos que estas cosas tienen su propósito sagrado y que su amor es más que infinito. Y cada uno de nosotros está dispuesto a morir por nuestro Dios cuando Él quiera. Así que nosotros no juzgamos al Dios del Antiguo Testamento por los actos que cometió, porque sabemos que Dios trabaja de formas misteriosas. Y si tiene que utilizar al mismo diablo para cumplir su propósito, lo hará, justo como lo hizo con la historia de Job, dándole permiso a Satanás para que fuera y le quitara todo a Job, quien era un hombre perfecto y lleno de fe. Y muchos miran esta historia como un acto de tiranía del Dios del cielo, pero nosotros sabemos que Dios solo le estaba mostrando a Satanás y a todos nosotros que no importa lo que pase en tu vida, siempre y cuando tengas fe, ni el mismo diablo podrá contra ti. Y al final, Job terminó mejor de lo que estaba. Dios le devolvió todo lo que tenía, pero multiplicado. Y no puedes decir que le quitó los primeros hijos por una simple apuesta, porque no es cierto, ya que sus hijos están en el cielo. Y al Job morir, se reunió con los hijos que murieron a causa del ataque de Satanás, y también se reunió con las hijas que Dios le dio más adelante por su fe. Así que a Job le resultó mejor que Satanás lo probara, ya que terminó con más hijos y más amor del que ya tenía. Es así porque sabemos que Jesús es el Dios del Nuevo y también del Viejo Testamento, el que probó a Job y el que nos probará a nosotros. Es el único Dios de este mundo y sabemos que su gloria se manifestará con poder el día de su regreso, porque así es Él, justo como dijimos al principio.
Es un Dios trascendiente que no somos capaces de entender en su totalidad, pero en su forma más pura, Él es un ser de amor infinito que lo único que quiere es compartir el resto de la eternidad con nosotros a su lado. Y a este ser de amor le llamamos el gran yo soy. Si llegaste hasta este punto en el video, recuerda que no se trata de cómo empieces, sino de cómo termines. Y si quieres terminar en salvación, pues entrégale toda tu vida al único Dios que puede y quiere salvarla. Y no pelees por cuál es el nombre, porque no importa si le llamamos Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o Jehová, o Yahvé, o Jesús, o como sea. Este es el mismo Dios que estuvo al principio de la creación del mundo y el que estará al final de los tiempos. Su nombre lo dice todo. Se llama Jehová, que significa Él quien fue, es y será. Es el mismo Jehová el que caminaba con Abraham. Jehová, el que puso a Jonás dentro de una ballena por 3 días. Sí, Jehová, el que se hizo carne y caminó entre nosotros para mostrarnos la gloria del Padre. Es Jehová quien decidió manifestarse a sí mismo en 3 personas diferentes para dejarnos un ejemplo de amor con el Padre, de redención con el Hijo y de poder con el Espíritu Santo. Y fue Jehová quien nos mandó a llamarlo por su nombre real y verdadero, y ese nombre es Jesús. Y es Jesús quien en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 54, le dice a los fariseos: mi Padre es aquel a quienes ustedes le llaman Dios. Y todos sabemos que el Dios de los fariseos es Jehová. Y fue Jesús quien antes de irse al cielo nos dijo que nos dejaría el Consolador, aquel que no da testimonio de sí mismo, sino que habla todo lo que oye. Así que para que por fin lo entiendan, tienen que dejar de ver a Dios como un ser que habita dentro de las 3 dimensiones donde vivimos nosotros. Él está más allá de este plano físico. Y lo que para ti es una persona, para Dios pueden ser miles de personas. Si para ti 1 más 1 es 2, para Dios puede ser 3 o 4 o más. Así que cuando decimos que Dios se manifiesta en 3 personas, no estamos diciendo que Él es 3 dioses o 3 personajes diferentes, sino que su poder es tan infinito que Él puede manifestarse a sí mismo como 3 personas diferentes a Dios, pero que a la misma vez son Dios. Así que no digan más que la palabra Trinidad es diabólica o es pagana, porque solo significa 3. Le puedes llamar Trinidad, le puedes llamar trío, le puedes llamar tripleta, le puedes llamar como usted desee. Esta es la naturaleza que el Dios Jesús. Y nosotros no somos católicos, ni protestantes, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni gnósticos, porque para entender la naturaleza de nuestro Dios no necesitamos de una religión. Solo necesitamos entender que solo a través de Cristo tendremos salvación. Solo aquel que nace de nuevo a través de las aguas podrá entender este gran misterio. Así que comparte este video con tu familia y amigos para que sirva de bendición para ellos y los nutra de las cosas de Dios. Déjame un like y suscríbete para más. Aprieta la campana de las notificaciones y déjame saber tu opinión en los comentarios. Este ha sido Dimensión de los Secretos. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en tu corazón.